Listo. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos a este CIPAS de la tarea 2 de Sistemas de Comunicación. Voy a tratar de hacerlo de forma rápida para que pues no nos tome tanto tiempo y que la grabación también quede disponible y que no sea tan extensa para todos aquellos que lo quieran revisar. Recordemos que este CIPA es desde el curso de Sistemas de Comunicación y pues actualmente vamos a trabajar lo que es la tarea número 2. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a ver, una serie de ejemplos de aplicación y preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, hay que reconocer la actividad. De hecho, creo que no tengo abierto el curso todavía. Permítanme un segundito, yo abro acá el curso. Pero, básicamente, ¿de qué se trata? La actividad, pues, es un tema colaborativo, sí, que ustedes deben construir entre todos. Entonces, dentro de esas cosas, tenemos primero que hay que hacer un mapa mental. ¿Sí? Creo que se nos cayó Jeffrey. Tenemos que hacer un mapa mental sobre los ruidos y filtros. También, aquí la idea es que consultemos sobre los ruidos típicos en telecomunicaciones y los filtros que existen para diferentes aplicaciones en telecomunicaciones. ¿Sí? Luego vamos a hacer una infografía sobre los tipos de modulaciones, ¿sí? AM, FM y PM. Luego vamos a hacer un cuadro de multiplexaciones en telecomunicaciones. Posteriormente vamos a ver el Plan Nacional de Radiodifusión Sonora, que eso es un ejercicio simplemente ahí de conversión de frecuencias a longitudes de onda. Y finalmente terminamos con unos ejercicios matemáticos. Entonces, como les decía, básicamente la idea aquí es que ustedes tengan una noción muy clara de lo que se solicita en la guía. Entonces, justamente es lo que estoy haciendo en este momento, abriendo el curso para que podamos revisarlo, ¿sí? Y pues no haya lugar a inconvenientes. Entonces, vamos a entrar acá, sistemas de comunicación, y ya les muestro. En este momento ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo, pero ya les voy a mostrar de qué se trata lo que estoy revisando. Entonces, momento intermedio, tarea número 2 y vamos a ir a guía de aprendizaje. ¿Listo? Ahora sí, voy a ver si muero para acá. Entonces, lo que les decía, la guía de aprendizaje, en este caso particular, ¿qué nos pregunta? El paso uno, pues realizar el mapa mental sobre lo que les había hablado, que es básicamente lo que tengo aquí. Luego, vale, ay caramba, este y este. Listo. Después de eso vamos a hacer la infografía con los conceptos de modulación de AM, FM y PM, y incluyendo la ecuación matemática de cada uno de esos casos. Posteriormente vamos a ver la multiplexación, perdón, en el campo de las telecomunicaciones, desarrollando un cuadro comparativo entre estas longitudes, entre estas multiplexaciones. Eh, División de frecuencia, multiplicación por división de tiempo y multiplexación por división de longitud de onda. Y ya pasamos bueno, esto es parte colaborativa que ustedes la deben construir y luego una parte individual. Cada uno hace estos ejercicios de acuerdo a los datos de su número de cédula. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que nos dice la guía de actividades. Entonces, para eso también había preparado yo una serie de tablas muy concretas, ¿sí? Estas tablas básicamente quise enfocar los temas más complejos, por ejemplo, en este caso los filtros, que los filtros básicamente, ¿qué me hacen? Funcionan como un diodo, permiten o no permiten el paso de una frecuencia o de un grupo de frecuencias específicos. Entonces, si analizamos cada uno de estos, tenemos, por ejemplo, el filtro pasabajas. Dice que deja pasar frecuencias por debajo de una frecuencia de corte y atenúa las frecuencias superiores a estas. Entonces, ¿lo que quiere decir? Mm, Voy a utilizar acá un Paint, me disculpan lo rudimentario, pero básicamente si yo acá tengo una línea de frecuencias, ¿cierto? Y estoy diciendo que un filtro pasa bajas, lo que está haciendo es esto. Las frecuencias bajas llegan hasta cierto tipo donde yo hago el diseño de mi filtro y tengo este comportamiento, ¿cierto? Esta es una frecuencia de corte. Ahora, el filtro pasa altas. El filtro pasa altas funciona, bueno, debería darle control Y. Es que de pronto me queda un poco feo, pero aquí funciona exactamente al contrario, ¿sí? Atenúa las bajas y deja pasar las altas.
¿Listo? Entonces digamos que esto sea de 0 hasta infinito. ¿Listo? Entonces el filtro pasa altas dice que me deja pasar las frecuencias por encima de una frecuencia de corte y atenúa las frecuencias interiores. Entonces, ¿qué características dice tener? Atenúa frecuencias bajas, por supuesto, este pasa altos, permite el paso de frecuencias altas y se utiliza para componentes de baja frecuencia como el ruido de fondo. Frecuencia de corte, la frecuencia de corte está determinada por esto, donde la atenuación es de 3 decibeles. Y finalmente, ¿en qué utilizamos ese tipo de aplicación de filtros? En filtrado de señales de alta frecuencia, eliminación de ruidos de baja frecuencia. Posteriormente, tenemos el filtro pasabandas, ¿sí? Y voy a utilizar nuevamente mi Word. Voy a borrar esto, que se me olvidó cómo es que lo borro. Listo. Entonces, supongamos que tengo acá yo mi línea de frecuencia. Sí, mi barrido de frecuencia. ¿Listo? Se me perdió. Uy, está muy delgadito. ¿Qué fue lo que yo puse ahorita? Ah, no. Oh, que se me perdió. Bueno, desde 0 hasta infinito, digámoslo así. Ok, hasta infinito. No sé por qué no me... Ah, creo que es acá. No es que puedo. Creo que es acá. Listo. Entonces tengo aquí mi frecuencia. ¿Listo? Entonces, el filtro pasabandas básicamente va a tener un comportamiento de esta manera. Vengo acá, ¿cierto? Dejo pasar una frecuencia, llego hasta una frecuencia X y después de eso le permito el acceso, ¿sí? Le permito el acceso a una serie de filtros específicos. Y luego llego hasta otro punto y ya comienzo a cortarlos. Esto es un filtro pasabandas, ¿de acuerdo? Que me deja pasar todo lo que esté aquí adentro, ¿de acuerdo? Y por otra parte, o más bien ya para terminar esta partecita, los filtros rechaza banda actúan al contrario del filtro pasabandas. Lo que hacen es atenuar rangos de frecuencia, permitiendo el paso de las frecuencias por fuera de este. Entonces, fíjense que mientras este es así, yo voy a hacer otro por acá, tal vez, ¿sí? Voy a hacer otro acá. Bueno, me quedó, no debería ser amarilla, sino negra. Voy a hacer acá otra que también sea de frecuencia, ¿cierto? Y esta voy a hacerla con azul. El filtro rechazabanda básicamente funciona de forma contraria al pasabanda, ¿sí? Perdónenme, pero no soy muy bueno haciendo líneas eh, con esto, pero entonces, estas son las fechas de corte, es decir, que todo lo que esté aquí adentro y aquí lo va a dejar pasar, pero la banda que está compuesta de aquí a aquí está este ancho de banda, ¿sí? BW, por ejemplo, lo va a eliminar. Entonces, fíjense que mientras, bueno, pongámosle por acá, ¿dónde fue que yo? Aquí. Esto es caramba, grandecito, hombre. Mm, ah, rechaza banda. Este es el filtro rechaza banda. Mientras que este otro de aquí es el pasa banda. ¿Sí? Entonces, observen ustedes que lo que dice esto es que mientras el filtro pasabanda permite cierto rango de frecuencia, el rechazabanda bloquea cierto rango de frecuencia. Ahora, ¿qué tipo, Fíjense que cuando hablamos de filtros pasabanda y rechazabanda estamos hablando de dos frecuencias, frecuencia inferior y frecuencia superior. ¿A qué se refiere esto? Entonces, esto pues básicamente son estas de acá, frecuencia inferior y esta es frecuencia superior. Y aquí igual, frecuencia inferior y acá frecuencia, perdón, superior. Perdónenme, no soy muy buena dibujando con el mouse. Pero básicamente ese es el principio. Y por ejemplo, el pasabandas, ¿para qué se usa? Filtrado de señales específicas en telecomunicaciones. Yo, por ejemplo, la FM, la banda FM está de cierto a cierto rango.
Entonces, lo que tenemos nosotros en un radiecito convencional, básicamente es un filtro pasabandas que yo puedo ajustar a una frecuencia específica y voy a encontrar el dato. Mientras que el filtro de rechazo banda elimina interferencias de bandas específicas y pues su función básicamente está en bandas de protección útil. Ahora, ya saliendo de ese punto, vamos a lo que son las multiplexaciones. Acá nos pidieron hablar de la TDM, multiplexación por división de tiempo. Eso quiere decir que asigna intervalos de tiempo a cada canal en un único canal de transmisión. ¿Qué características tiene? Cada usuario o cada abonado, digamos, lo transmite en un tiempo específico, ¿sí? Eso puede ser sincrónico o asincrónico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo en un tiempo determinado estoy mandando mis señales. ¿Qué ventajas tiene? Que se utiliza, por supuesto, la mayor parte del canal. Normalmente no tiene interferencias, pero sus aplicaciones comunes están direccionadas hacia la telefonía digital, redes de datos, transmisión por microondas. Posteriormente tenemos la división de frecuencia. Entonces, mientras acá estamos hablando de tiempos, momentos de la señal, aquí estamos hablando ya de frecuencias en FDM, ¿sí? FDM, perdónenme, voy a poner esto acá. FDM lo que hace es que asigna diferentes frecuencias a múltiples señales dentro del medio. Entonces, yo tengo un canal, ¿sí? Y en ese canal tengo ¿cómo se llama? Llamémoslo vías, lo que son frecuencias, y yo puedo enviar varias de ellas. Entonces, ¿qué características tiene? Pues cada una ocupa una banda distinta de la frecuencia de todo el espacio que yo tengo acá, ¿sí? Requiere filtros para evitar el solapamiento. ¿Qué es el solapamiento? Es cuando una señal interfiere con otra. ¿Cómo ve uno eso? Normalmente cuando uno está viajando en un carro y está escuchando radio, comienza a notar que cuando cambia de departamento o ese tipo de cosas, uno ve que la señal comienza a perderse y a veces se monta otra. O uno puede escuchar hasta dos veces al tiempo una emisora, pues eso es ruido finalmente porque uno no entiende nada, pero funciona. Eso es lo que se refiere al solapamiento. Entonces, para evitar eso, los radios, pues digamos que tienen una mayor inversión frente a filtros, eh, pues lo que hacen es evitar o eliminar ese tipo de frecuencias que vienen, llamémoslas entre comillas, parásitas. Y para eso, por ejemplo, nos puede servir un filtro pasabanda bien sintonizado, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas tiene FDM? Transmisión en simultánea de señales, pues por supuesto por el espectro que tiene, la cantidad de espacio que tiene para que viajen múltiples señales, ¿sí? Y amplio uso en sistemas analógicos como radio, ese tipo de cosas. Entonces miren que acá lo vemos, radio AM, FM, televisión por cable, incluso todo lo que era las comunicaciones analógicas. Y ahora, digamos que es la tendencia en este momento, o digamos, pues teniendo en cuenta las necesidades que han habido, tenemos lo que es WDM, que básicamente, ¿qué es eso? Eso es multiplexación por longitud de onda, ¿sí? Que es justamente el ejercicio que vimos, o que van a hacer ustedes en este caso. Es similar a FDM, ¿sí? Es decir, este de arriba, porque son frecuencias finalmente, pero en este caso es el dominio óptico. Ustedes han visto hoy por hoy que las soluciones de última milla, cuando hablo de soluciones de última milla, estamos hablando de todo aquello que llega a nuestros hogares. ¿Sí? Entonces, normalmente a los hogares, a las oficinas, ya están llegando con fibra óptica directamente al usuario final. Ese recorrido desde el armario de distribución hasta los hogares es lo que se llama solución de último kilómetro o última milla. Realmente es un tema coloquial más que realmente si mida 1 kilómetro o 1,6 kilómetros en caso que fuera una milla. Y en este caso se utiliza, pues como son frecuencias, se utilizan diferentes longitudes de onda para cada señal. Entonces, ¿eso qué hace? Si ustedes han visto algo de fibra óptica, digamos que este es mi canal, y pueden ir varias señales bueno, es que acá de pronto se ve mejor con esto, varias señales que dependiendo a su incidencia o a su ángulo de incidencia, pues tiene como una vía, llamémoslo así, específica, ¿sí? Entonces, en ese caso, por eso WDM, perdón, me permite enviar muchas longitudes de onda a través de un único hilo de fibra. Por eso es que hoy por hoy tenemos ya anchos de banda tan altos como ¿cómo se llama? Una giga de velocidad, ¿sí? Dentro de sus ventajas, tiene alta capacidad de transmisión y escalable
sin más fibra, es decir, que yo puedo meter más cantidad de usuarios sin la necesidad de poner otro hilo de fibra. Y aplicaciones, pues por supuesto, redes de fibra óptica, internet de alta velocidad o enlaces troncales. Por ejemplo, Bogotá, no, Cundinamarca tiene una de las redes más grandes de fibra óptica instalada en todo el departamento. Eh, y en este momento están ellos en la búsqueda de la operación, quién hace esa operación para que le lleguen con internet de alta velocidad a, en lo posible, todos los municipios de este departamento. ¿Sí? Entonces, hay una serie de inversiones que se deben hacer, bueno, en fin. Bueno, Jeffrey pregunta, ¿eso quiere decir que los radios de comunicación tienen solapamiento porque no tienen los filtros? Sí los tienen, lo que pasa es que no tienen unos filtros de alta sintonía, ¿sí? Es que entre más, o sea, realmente el comportamiento de un filtro, voy a hacerlo con un color, este color moradito, ¿sí? Realmente el comportamiento es más o menos como esto, ¿listo? Cambiamos otro color, puede ser rosadito, pues que ese rosadito no se ve. Lo ideal es que sea así, que sea lo más cercano a la onda, ¿de acuerdo? Pero entre más cercano, o mejor me represente la onda amarilla, lo que va a pasar ahí es que el filtro es más costoso. Necesitamos tecnología más precisa para que nos permita hacer eso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que quizá no tiene que ver con esto, pero un tornillo en una ferretería puede valer 50 pesos, 100 pesos, yo qué sé. Un tornillo para, para la aeronáutica, o para usos en un avión o en un helicóptero, puede valer 100 veces, 200 veces lo que vale un tornillo en una ferretería normal. ¿Por qué? Porque ese filtro, perdón, ese filtro, ese tornillo tiene unas características específicas para que pueda operar con aeronaves. Eso quiere decir que tiene una hoja de vida, que tiene una trazabilidad, que tiene unas horas de uso. Entonces, porque allí lo demanda. Entonces, ese tornillo puede valer muchísimo más que lo que vale un tornillo. Y puede ser en forma igualito al filtro de la ferretería. Pero pues estamos hablando en este caso de calidad. Lo mismo pasa acá. Si uno compra un radio de 5000, pues es muy normal que uno encuentre solapamiento entre señales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eso es lo que cambia. Entre más preciso sea el filtro, pues más vale el dispositivo. ¿De acuerdo? Bien, entonces volviendo acá a lo que son las multiplexaciones, finalmente tenemos las aplicaciones de WDM, que está todo lo del tema de redes de fibra óptica, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora quiero ponerles un ejemplo. Yo he hecho los ejercicios que en este caso corresponden y a mí pues lo he hecho con mi número de cédula. Entonces tenemos este ejercicio, un receptor de radio acoplado a una antena de 50 ohmios puede sintonizarse sin degradación de la señal entre 1800 más A1 megahertz y 2150 A2 más A2, que son los datos de mi cédula. Y trabaja a una temperatura de tanto. Indique la potencia total del ruido y el voltaje del ruido medio sobre la impedancia del receptor. Entonces, ¿qué datos de entrada necesitamos? Y en este caso, mi cédula que termina en 412. Entonces, tenemos que A1 es 2 y A2 es el 12, de acuerdo a lo que dice la guía de actividades. Entonces, con estos datos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Con estos datos, teniendo ya claro A1 y A2, voy a encontrar las frecuencias número 1 y frecuencia número 2, que serían la frecuencia baja y la frecuencia alta. Listo, entonces 1800 más A1, que se me perdió que es 2, entonces sería 1802 o 1.8 por 10 a la 6 Hz o 1802 MHz. ¿De acuerdo? Y en la frecuencia 2 pues reemplazamos simplemente el número 2 y tenemos que el dato es 2.162 por 10 a la 6 Hz o 2162 MHz. Entonces, con este valor de A2 aplicamos esta fórmula para convertir la temperatura en grados de Celsius a Kelvin, porque así nos lo pide la fórmula ahorita que vamos a utilizar. Entonces, tenemos que la temperatura es A2, ¿cierto?
Entonces, ese A2 en el caso mío es el 12, ¿cierto? Entonces yo digo que 12 más 273.15, que es la constante para convertir grados Celsius a grados Kelvin, me da 285.15 K. ¿De acuerdo? Entonces ya con estos datos procedemos a calcular el ancho de banda del receptor. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Simplemente haciendo una resta entre la frecuencia final menos la inicial y tenemos que esto nos da un ancho de banda de 360 megahertz. ¿Listo? Entonces, ese es el asunto en este caso hasta ahí ya tenemos el ancho de banda. Ahora, pues ya tenemos, yo aquí siempre vuelvo a traer los datos a 1 y a 2, tenemos la temperatura ya convertida y tenemos el ancho de banda. Entonces, con estos datos procedemos a encontrar la potencia total del ruido con la siguiente ecuación. ¿Listo? Entonces, esta potencia de ruido, que es igual a la constante de Boltzmann por se me perdió, la temperatura por el ancho de banda. Entonces, con estos datos que tenemos ya aquí, la potencia eh, de ruido, la constante de Boltzmann, ¿cierto? Y el ancho de banda, procedemos a reemplazar en esta ecuación. ¿Listo? Que voy a ponerle por acá 1. Entonces, esa ecuación 1 viene acá, reemplazamos los datos y finalmente tenemos que esa potencia es de 1.4 por 10 a la menos 12 vatios. ¿Sí? Entonces, si yo lo hiciera con notación científica, serían 1.41 picovatios. ¿Y cómo es? Mini, micro, nano, pico. Sí, correcto. Esos serían los picovatios. Esa sería la potencia del ruido. ¿Listo? Entonces, aquí está la potencia. ¿Listo? Que nos la preguntan. Y ahora vamos a hallar esa impedancia. Entonces, esa impedancia con estos datos que ya tenemos. Simplemente utilizamos esta ley de potencia y encontramos que este voltaje, perdón, se halla con esta formulita, 4 por K por la temperatura, por la resistencia, por el ancho de banda. Ya tenemos los datos, ¿sí? Entonces tenemos 4 por la constante de Boltzmann, que nos la habían dado por acá, que era esta 1.38. Ah, perdón. Esta es la potencia por la temperatura, por la resistencia y por el ancho de banda. Y obtenemos finalmente que el voltaje que nos están preguntando o el voltaje del ruido, ¿cierto? Perdón que aquí le puse RMS, nos da 0,17 microvoltios. ¿Listo? Y con eso hemos terminado el ejercicio número 1. Entonces, para que por favor tengamos esta parte en cuenta. Igual yo les voy a compartir también estas diapositivas para que ustedes las puedan ver, las puedan analizar y miremos pues de qué es lo que se trata esto para que hagamos el ejercicio sin problema. Listo. Entonces, el ejercicio, no sé si pues queda claro ahí en ese caso el paso a paso. Por eso quisiera al final ya entregarle esto para que usted, Jeffrey, pueda trabajar con ellos, pueda revisarlo y que pueda plantear los ejercicios. Entonces, en el ejercicio número 2 dice, en un receptor de radio determine el ancho de banda en hertz y el nivel del umbral de recepción, es decir, el nivel mínimo de potencia de la señal para garantizar una información legible, es decir, que viene sin pérdidas y que no vamos a tener ningún problema. Entonces, si la relación señal-ruido debe ser de menos 50 más A1, que en este caso para mí es 2, para cuando la temperatura ambiente a la cual trabaja es de 25 grados centígrados y el ruido total es de 8.55 por 10 a la menos 9 vatios. Entonces, si la potencia calculada es la que entrega una antena conectada al receptor, ¿cuál sería el voltaje del ruido sobre la impedancia centrada en el receptor, que es de 50 ohmios? Entonces, acá tenemos este dato. Como les digo, mi cédula termina en 12, entonces, pues el A1 es el 2, A12, pues A2, perdón, es el número 12. Con estos datos, bueno, y teniendo la potencia, ¿cierto? Que nos dicen que esa potencia del ruido es 8.55 por 10 a la menos 9 vatios. Esto nos lo da el ejercicio. Entonces encontramos esa relación señal a ruido requerida. ¿Y cómo hacemos eso? Primero hay que encontrar esa relación señal a ruido, que es 50 menos 2, que serían 40. Este 2, acuérdense que es el número de mi cédula, que es A1, ¿cierto? Y terminamos con 48 dB.
Y ya con eso, pues la temperatura la convertimos a grados Kelvin. Recuerden que siempre tenemos que trabajarla en esto. Entonces, cuando convertimos, recordemos que estos 25 grados nos lo está dando también el ejercicio. Por acá está, aquí. ¿Listo? Entonces, 25 grados más la información de la constante y tenemos la conversión. Entonces, ya con esto, hacemos esta relación señal a ruido y hacemos la conversión. Entonces, para convertir la potencia a dBm, se utiliza esta ecuación. 10 por logaritmo base de 10 de la potencia sobre un milivatio. Y aquí con esto hacemos el reemplazo. Recordemos que esta potencia, ¿cuál es? La que nos están entregando, que es esta 8.55 por 10 a la menos 9 sobre un milivatio. Y con eso ya tenemos la potencia en dBm. ¿Listo? Entonces, con esta potencia, ¿ahora qué hacemos? ¿Listo? Entonces, retomamos esta ecuación de señal a ruido para hacer el despeje y encontramos que esta potencia de la señal es de menos 98.68 dB. Y nuevamente, utilizando esta ecuación para encontrar ese voltaje del ruido, eh, reemplazamos acá los datos, ya tenemos esta potencia del ruido y tenemos la resistencia. Por favor, cerramos los micrófonos. Permítanme, yo hago aquí un ajuste. Opciones de la reunión. Debe ser acá. Deshabilitar. Vamos a darle acá también deshabilitar. Listo. Entonces, ya con esta ecuación reemplazamos los datos teniendo los que ya tenemos y finalmente encontramos que ese voltaje del ruido es de 1.31 milivatios. ¿De acuerdo? Y con eso ya tenemos la respuesta del ejercicio número 2. ¿Listo? Entonces, finalmente, ya con este ejercicio 3, quiero mostrarles esto. Para un modulador de FM, como es el ejercicio con una sensibilidad de desviación de 3.5 kilohertz por voltio, se modula con una señal que responde a la ecuación B sub m es igual a sub 1 por coseno de 2pi por la frecuencia por FM y por T, perdón. Y una portadora no modulada que responde a 2 por coseno de 2pi FC por T, considerando FM como 540 kHz y FC como 3 MHz. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos pregunta el ejercicio? Determine el número de conjuntos de bandas laterales significativas. Ah, bueno, perdónenme. Antes de seguir con este ejercicio, les voy a pedir, si no se han inscrito al CIPAS, ingresen por favor desde el campus virtual y busquen el CIPAS correspondiente. Yo por ahí les envié un mensajito. Este mensajito está, ¿dónde está? Por acá. Enviados. En enviados, yo les puse acá. El CIPA se llama CIPA Sistemas de Comunicación Iván Nieto, para que por favor ingresen ahí al campus virtual y se puedan registrar como asistentes y que registren allí, por supuesto, la asistencia. De hecho, el espacio está abierto para que ustedes puedan hacer ese ingreso. Entonces, voy a darles o les quiero pedir el favor que mientras hacemos esto, por favor ingresen al campus virtual y puedan encontrar ese CIPAS. Mientras ustedes hacen eso, voy a ir mirando acá. Esto era eventos, eh, vida académica, oferta de CIPAS. Y por aquí debo tener. Y, y programa no, periodo 4. Sí, efectivamente ahí está, aparece ofertado. Entonces, para que por favor miremos esa partecita y ustedes me puedan ayudar a registrarse ahí. Veo que Javier está ya como asistente, Jeffrey también. Eh,
Sergio también. Javier, Jeffrey, Sergio. Y en este caso nos faltaría, no, ahí están los tres, perfecto. Ah, pero Álvaro no lo vi. Álvaro José. Pero- Ah, bueno, de pronto es que Álvaro no pertenece a uno de de los grupos míos, entonces puede ser eso. Pero bueno, no importa, estamos bien. Bien, entonces, como les decía, retomando acá, para un modulador de FM con una sensibilidad de desviación de KF de 3.5 kHz por voltio se modula con una señal que responde a A sub uno o esa señal se llama A sub uno que es el dato de la cédula por coseno de 2pi por FM por T, y una portadora no modulada que responde a A2 por coseno de 2pi por FC por T, considerando FM, ¿sí? Como 540 kilohertz, ¿cierto? Este FM y, vamos que y esta FC que viene acá, ¿cierto? De 3 megahertz. Entonces, determine el número de conjuntos de bandas laterales significativas. Identifique sus amplitudes, dibuje el espectro de frecuencias y determine el ancho de banda por vez. Entonces, volvemos a los datos. En el caso mío, mi cédula termina en 12, entonces, pues, el primer A1 es el 2, A sub 2 es el 12, y A sub 3, que recordemos que es la suma de A1 y A2, que es 14. Bien, entonces, se tienen los siguientes datos. Entonces, la sensibilidad que ya nos la dio el ejercicio, que es K sub F equivale a 3.5 kilohertz por voltio. La sensibilidad de la moduladora, que la tenemos dictada por esta ecuación, teniendo en cuenta esa frecuencia de modulación. Y la sensibilidad de la portadora, que está dictada por la ecuación que ya hemos visto, pero con una frecuencia, bueno, acá me quedó, no es modulada, sino de corte. Esto es una C de 14 megahertz. Entonces, con esa información dice que determinamos el conjunto de bandas laterales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, lo que hacemos es, lo que tenemos que encontrar es la desviación máxima de la frecuencia. ¿Cómo hacemos esto? Con ese delta de F, que básicamente es K sub F, que ya lo tenemos, por A1, que es el dato que sacamos de nuestra cédula. Entonces, tenemos 3.500 Hz por voltio por 2, que nos da, ese delta de F nos da 7 kilohertz o 7.000 Hz, si lo quieren ver de esta manera. ¿De acuerdo? Posteriormente usamos la ecuación de índice de modulación, que básicamente nos dice que el beta es igual a delta de la frecuencia por la frecuencia modulada. Entonces, en este caso, ya tenemos ese delta de F que lo acabamos de encontrar aquí. Esto vamos a encontrar acá, ¿cierto? Entonces, tenemos 7 kilohertz sobre esta frecuencia modulada que ya nos la dio el ejercicio, ¿cierto? Nos la dio el ejercicio, y ese ejercicio nos dice que es de 540 kilohertz. ¿Listo? Entonces, haciendo esa división, tenemos que ese beta nos da el 0,01296. Y eso quiere decir cuando ese beta es menor que uno o es mucho menor que uno, dice que esa frecuencia es muy estrecha. ¿Listo? Entonces, ahí ya con eso damos respuesta a ese punto. ¿De acuerdo? Posteriormente, decimos, indique sus amplitudes. Entonces, para FM, la señal que representa en una serie, se representa en una serie de senos y cosenos, y sus amplitudes siempre van a depender de este valor. ¿De acuerdo? De este valor. Entonces, con esto, la portadora tiene una amplitud proporcional a esta expresión, que es J sub 0 por beta. Entonces, para que se cumpla ese requisito de una función de Bessel de primera especie, porque es lo que nos está indicando esta expresión, se debe cumplir que el beta sea mucho menor que 1, que es justamente lo que nos está pasando acá. Entonces, si este índice de modulación es muy pequeño, se utilizan aproximaciones. ¿Y cómo hacemos estas aproximaciones? Vamos a hacerlo por la portadora
y ya después lo hacemos por la frecuencia de corte. ¿Listo? Entonces utilizamos esta fórmula, reemplazamos los datos teniendo el beta, que ya lo tenemos acá calculado, al cuadrado, y nos da este valor de 0,999588. Entonces, como es tan pequeño, por eso nos da tan cercano. Entonces, en este caso tenemos ya el índice de modulación de la portadora y ahora vamos con el de la banda lateral, que es básicamente aplicando el mismo concepto, ¿sí? Y simplemente ya con esto reemplazamos y tenemos el valor de 0,0064815. Y con esto ya tenemos estos índices, ahora vamos a encontrar las amplitudes, ¿de acuerdo? Entonces las amplitudes las encontramos con esta función de Bessel, donde tenemos la amplitud del ruido, ¿sí? Que es igual al voltaje de la portadora, que por aquí ya lo encontramos, por esta expresión que es J sub n al beta. Entonces, esta es la ecuación general. Ahora vamos a aplicarla a la portadora. A sub 0, que dice ser A sub 2, que es el dato que viene desde mi cédula, por este índice. Entonces acá tenemos los datos, que es 2 en el caso mío, por este índice superior y nos da 11,9995056. Esto es la portadora y ahora vamos a ver las bandas laterales que van a ser más y menos, ¿cierto? Entonces es multiplicar ya el mismo a sub 2, en el caso mío es el 12, recuerden que ese es el número de la cédula, por el índice de la banda lateral, que es este que nos da acá, y tenemos este resultado. ¿Listo? Con eso ya hemos dado respuesta al punto B. ¿Listo? Ahora, pasando al punto C, que son los espectros de frecuencia, aquí básicamente se tiene que hacer es un reemplazo. Entonces, por ejemplo, la señal de la portadora dice que está a 14 MHz, que esto nos da el dato del ejercicio. Recordemos que esto nos da la frecuencia de esta que F sub C, y tenemos una amplitud de 11,99 voltios. Mientras que las bandas laterales, que son la superior y la inferior, básicamente lo que hacemos es tomamos esa frecuencia de la portadora y le sumamos el mensaje y le restamos el mensaje. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Voy a graficarlo acá. Es como si nosotros tuviéramos un punto aquí, ¿cierto? De, eh, digamos que esto es 14. Me disculpan, yo soy muy malo escribiendo con el mouse. Megahertz, ¿cierto? Y estoy diciendo que tiene una amplitud de, ¿cuánto? 11,99. 11,99. ¿Listo? Y nos dice que la banda superior está a 14,54. Dios mío, esto me quedó grandísimo. Voy a cambiar de color como para que se vea mejor. Digamos, ¿qué será? ¿Amarillo? Entonces, esta banda superior nos queda a 14,54 MHz, ¿cierto? Y digamos que sea acá, pues es que no se ve casi. Toca con un azul fuerte. Este de acá que sea 14,54 megahertz. Y la banda lateral inferior que nos da, de acuerdo a esto, restando 14 megahertz menos 0,54, nos da 13,46. Entonces, este que sería el 13,46, ¿cierto? Entonces, esa amplitud nos está dando de 0,0777. Realmente esto es muy bajito. Entonces, digamos que son este punto de acá y este punto de acá. Y ya con eso tenemos la gráfica. Entonces, de esta manera ustedes pueden conseguir, tienen la información y hacen la gráfica que se pide acá en el espectro de frecuencias. ¿Listo? Y ya finalmente, el último punto que nos pide el ancho de banda de Bessel.
Entonces, para eso se usa la fórmula de ancho de banda, que es BW es igual a 2 por N por la frecuencia moduladora, donde N es el número de pares de bandas laterales significativas. Entonces, en este caso, como nos dio uno solo, ¿sí? Entonces, tenemos simplemente, reemplazamos aquí el ancho de banda y nos da que este es de perdón, de 1080 kilohertz. ¿Listo? Entonces, en este caso, el ancho de banda es el doble de la frecuencia moduladora y pues por lo tanto se puede hacer la transmisión. Entonces, básicamente, ese es el paso a paso que les he traído de los ejercicios. Entonces, como les digo, a ustedes que son los que asistieron, Jeffrey, Sergio, Álvaro y Luis Eduardo, les voy a pedir un favor, me escriban aquí en el chat de la reunión el correo institucional para que yo les pueda enviar a ustedes esta, presentación y que ustedes puedan ver o puedan seguir el paso a paso desarrollando sus ejercicios. Como les digo, son los ejercicios que se deben entregar ahorita en la fase colaborativa. Eh, la idea es que ustedes pues puedan hacerlo. Esta parte es individual y lo que tiene que ver con la construcción de la infografía, del mapa mental y de la tabla, eso lo construyen con el grupo. ¿De acuerdo? Listo, perfecto. Acá ya me escribió Álvaro, Sergio. eh, bueno, me faltaría Jeffrey y Luis Eduardo. Listo, entonces perfecto. Muchas gracias a Álvaro y a Sergio. Eh, Porfa, Jeffrey, no se le olvide escribirme el correo institucional, eso sí, para poderles enviar esta presentación. Entonces, quise centrar hoy este CIPAS para que ustedes vean, de hecho, algunos pues no pudieron acompañarnos desde las 6 de la tarde, entonces igual les voy a enviar la grabación para que ustedes la puedan ver, la puedan seguir paso a paso y que puedan asimismo desarrollar la actividad. Entonces, ya para ir dándole cierre, no extendernos tanto, unas recomendaciones generales para la participación o el desarrollo de la actividad. Primero, traten de participar de forma oportuna. Si no lo han hecho igual, hagan lo que quede la evidencia en el foro. ¿Qué situaciones están ocurriendo? Por ejemplo, que se conectan estudiantes, o más bien, no se conectan, sino que utilizan medios diferentes a los que tenemos nosotros, como el foro, para evidenciar su participación y de esa manera, desafortunadamente, nosotros no podemos validar eso. Entonces, la idea es que yo sé que ustedes pueden tener contacto por WhatsApp, por cualquier aplicación que ustedes quieran, pero deben dejar igual sus aportes, sus realimentaciones, ojo, no pantallazos de WhatsApp, sino, o similares, sino que ustedes hagan esa interacción en el foro. Insisto, si no lo han hecho aún, lo pueden hacer. Realimentar los aportes de sus compañeros, por supuesto, siempre siendo argumentativos. La idea es que ustedes siempre expliquen si están de acuerdo o lo digan por qué, y si no, pues igual lo explican y propongan una alternativa de mejora. Asegúrense de cumplir todos los aspectos de la guía de aprendizaje, revisen muy bien lo que dice la guía y revisen la rúbrica de evaluación, porque esa rúbrica es la que nosotros vamos a utilizar para evaluarlos a ustedes, para ver el cumplimiento del ejercicio de acuerdo a lo que se dice en la guía. Entonces, ustedes tienen una oportunidad magnífica, que es que saben de antemano qué es lo que nosotros vamos a revisar y de esa manera ustedes se pueden asegurar. Y finalmente, todos los ejercicios deben contar con el procedimiento explicado paso a paso como yo lo acabo de hacer. Entonces, ¿para qué? Para que se vea justamente que efectivamente están aplicando todos los conceptos y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, para que por favor lo hagan y lo manejen de esa manera. Aquí no lo escribí, también me faltó eso, y es que como esto es una actividad colaborativa, en el entorno de evaluación solo se va a recibir un informe por grupo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? ¿Dónde puedo hacer eso? Creo que es acá. Yo qué les recomiendo que aquí hagan, no sé si se ve ahí, tengan una estructura, por ejemplo, que tenga portada, introducción, objetivos, desarrollo de la actividad grupal, conclusiones, referencias y anexos. En esos, ¿qué son estos anexos? Esos anexos deben ser los informes que ustedes de forma individual construyeron, ¿sí? Entonces,
en ese sentido. Ustedes construyen lo que es la infografía. De hecho, muchos lo han hecho de forma individual, entonces lo que pueden hacer para aprovechar el tiempo es que ustedes se compartan o tomen la decisión, por ejemplo, supongamos que el grupo somos Jeffrey, Sergio, Álvaro, Luis e Iván Camilo. Entonces, listo, podemos hacer una entre todos o lo que podemos hacer es listo. Yo, por ejemplo, considero que la de Jeffrey es la mejor, la más clara de todos. Sergio dirá que sí, Álvaro dirá que no, que la de él es la que él prefiere. Entonces, se toman decisiones grupales y ustedes dicen, listo, vamos a proponer entonces la que utilizó Jeffrey para hacer para cumplir ese requisito. Lo mismo con el mapa mental, con la infografía y con la tabla de las modulaciones. Eso es lo que ustedes pueden hacer de forma colaborativa para que tengan esa flexibilidad, pero sí que pongan como anexos, eh, ¿dónde está esto? Que quiero ponerlo de otra forma. Que estos anexos los pongan ustedes como después de las referencias y van a ser donde ustedes, cada uno de ustedes desarrolló los ejercicios de forma individual. Entonces, para que no vayan a tener ustedes ningún tipo de inconveniente con esto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es bueno, aquí Álvaro nos levanta la mano. Álvaro, adelante. Profe, ahí donde su merced dice los... Buenas tardes, profe, buenas noches, qué pena. Profe, ahí donde su merced dice los anexos, entonces, pues digamos, sería incluir lo de los compañeros refiriéndonos solamente a los ejercicios matemáticos, o digamos, entonces, ok. Está cerrado. Sí, porque, venga, y de hecho le muestro aquí. ¿Dónde estaría esto? Démosle atrás. Creo que me toca salirme por este lado. Y sistemas de comunicación. Cuando venimos aquí, intermedio, fase 2 guía de aprendizaje, aquí nos está diciendo que los primeros pasos son grupales, ¿sí? Pero lo que es la actividad individual es netamente el desarrollo de los ejercicios. Entonces, de esa manera, lo mejor que se puede hacer es que cada uno organice como anexo su informe individual y en el grupal lo incluyan después de las referencias. ¿Listo? Y con eso, pues ya ustedes están cumpliendo tanto la parte colaborativa como la parte individual y no hay ningún problema. Eso, la parte colaborativa, pues debe evidenciarse su participación en el foro, los aportes que usted haga, las realimentaciones. Por eso no sé si Álvaro sí está dentro de los grupos míos, pero normalmente lo que le estoy tratando de hacer con los estudiantes es llevarlos también a que realimenten, porque esa va a ser la evidencia que yo voy a tomar para decirle efectivamente el estudiante sí está participando y sí está cumpliendo ese requisito. Entonces, no sé si con eso ya aclaro su duda, Álvaro. Sí, señor, profe, sí, es que yo realmente, anoche ni siquiera realimenté, profe, porque, digamos, dije que la información que consolidaba pues en el trabajo estaba bien, bien, pues era buena, ¿no? O sea, era buena la información, ¿no? Digamos, entendible y pues se podría comprender. Entonces, pues su merced ahí me dijo en el foro que pues también argumentara el por qué se podía comprender y eso es. ¿Sí? Entonces, Exacto, sí, ya voy a corregir. exacto. De eso se trata, que por eso es que lo hago de esa manera para lo que les digo. O sea, finalmente yo qué voy a hacer cuando califique. Yo tomo el documento y miro el foro, las dos cosas. Pues acá donde estoy tengo dos pantallas, entonces me permite hacer eso. Entonces voy mirando, si es el caso de Álvaro, listo, venga, miremos qué dijo Álvaro, miremos si la realimentación realmente sí es válida o simplemente, seguramente fue su caso que usted me dijo eso y yo tuve que haberle preguntado, ¿y por qué considera usted que sí es buena? ¿Sí? Entonces, esos son los argumentos que a mí me da esta parte para decir, no, listo, mire que sí, efectivamente Álvaro sí está cumpliendo en este caso. Eh, Tutor, disculpe para escribirle desde el correo institucional. Sí, Jeffrey, la idea es que me escriba al correo institucional para que yo les envíe a vuelta tanto esta grabación como la presentación. Entonces, volviendo con Álvaro, entonces seguramente eso fue lo que pasó y es lo que yo les estoy pidiendo para que yo tenga esos argumentos de decir o no, sí, efectivamente Álvaro sí ha participado, sí tiene sí ha dinamizado el ejercicio y pues el foro así lo dimensiona. ¿Listo? Entonces, ese es el asunto. Listo, entonces
Con eso, pues ya daríamos, como les dije, la idea era no demorarnos más de una hora. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que Diego es el que acaba de llegar. No sé si fue el que se acaba de o se desconectó, se ha vuelto a conectar. De cualquier manera, le voy a pedir dos cosas. Primero, que registre usted su asistencia, o a todos, quien no lo haya hecho, registrar su asistencia en el espacio del curso para que ustedes puedan registrarlo allí y que también, justamente por eso, Diego, eso que me pregunta, que me escriba acá su correo institucional para enviarle no solamente la grabación, sino esta presentación, para que ustedes la puedan mirar y la puedan revisar y de acuerdo a eso, pues la puedan aplicar en el desarrollo de sus ejercicios. Ve, ¿la clase la envías ahorita o mañana la carga? Yo voy a tratar, como creo que la actividad ya se nos va a cerrar dentro de poco, voy a tratar de subirla ya a YouTube para que ustedes la puedan mirar. Entonces, yo trataré que ahorita a lo sumo en una hora, hora y media, lo que se demore el YouTube, si es que no se demora más. Creería que no. Les envío eso a vuelta de correo. Pero entonces, listo, Diego, perfecto. Entonces ahí ya está el Listo, correo. profe. Listo, entonces vengan, yo tomo por acá un pantallazo por si acaso. Ah, recortes por si acaso para ver si alguno me faltó por correo, por lo menos con el nombre me queda más fácil de buscarlo. Listo, entonces muchísimas gracias a todos por su asistencia. Eh, em, Espero que estas indicaciones les hayan servido y que por supuesto podamos dinamizar todo este ejercicio para el cierre de la actividad. Entonces, muchísimas gracias a todos y feliz noche. Que estén bien.